4 generaciones impulsaron el ascenso de la familia Quandt hasta convertirse en una de las más poderosas del planeta y la más poderosa de la Alemania moderna. 8 miembros del clan familiar figuran en la lista de las 100 personalidades más acaudaladas del país. No solo tienen bajo su control a las firmas BMW, Mini y Rolls-Royce, también son dueños de las fábricas de pilas y baterías Varta y el consorcio farmacéutico Altana, entre otros negocios en diferentes industrias. Causa curiosidad que lo que más caracteriza a esta familia no es su enorme fortuna valuada en casi 40.000 millones de dólares, sino su increíble hermetismo, como para pasar desapercibidos del ojo público por tantas décadas. Solo hasta 1995 se logró conocer las dimensiones de su poder, cuando entró en vigor una nueva ley alemana sobre participaciones accionarias, obligando a la dinastía Quandt a revelar su participación en el grupo BMW. De por sí, la última gran matriarca familiar, Johanna Quandt, llamada la Dama de BMW, consideraba que existía algo más valioso que todo el dinero del mundo: la privacidad. ¿Por qué tanta discreción? ¿Su vida privada es muestra de modestia o buscan ocultar su pasado? ¿Cómo amasaron su enorme riqueza? Hoy en Modo Enfoque, retrocedemos al siglo XX para conocer los orígenes del patrimonio de una de las familias empresariales más discretas y poderosas del mundo, los Quandt. Antes de comenzar, recuerda activar el modo enfoque en tu celular para mejorar tu atención y productividad. Los inicios del multimillonario patrimonio familiar se remontan a 1883, cuando Emil Quandt, quien pertenecía a una familia de inmigrantes holandeses, fundó una fábrica textil en Pritzwalk, una pequeña localidad en Brandenburgo, no muy lejos de Berlín. 7 años después, el habilidoso empresario ya contaba con un contrato como proveedor de tela para la confección de los uniformes del ejército imperial, del extinto Reino de Prusia. Su hijo Günther Quandt, nacido en 1881, pronto sucedió a su enfermo padre al frente del negocio a inicios del siglo XX. Es con este personaje que daría inicio la época oscura que la última generación de los Quandt buscaron siempre pasar al olvido. En 1910, Günther tendría a su primer heredero, Herbert Quandt. Herbert fue criado bajo la estricta educación en casa y formado para liderar más adelante el imperio empresarial que su padre estaba edificando. Durante la Primera Guerra Mundial, Günther gozaba de favoritismo político y fue nombrado director de la empresa estatal Reichswolle AG, que pasó de ser un proveedor textil más a ser el principal confeccionador de uniformes del ejército imperial. Los Quandt lograron acumular una gran fortuna que Günther destinó a la adquisición de fábricas de armas que estaban al borde de la ruina por el Tratado de Versalles, una mina de potasa, fábricas de metal y participación en diferentes empresas para diversificar su creciente imperio comercial. Pero la adquisición más importante de los Quandt de aquel entonces fue la compra de Ackumulatoren Fabrik AG, por sus siglas AFA, un enorme fabricante de baterías de plomo, que años después se dividiría en las actuales empresas Varta AG e Industrias Farmacéuticas Altana. En 1921, Günther, con 40 años de vida, era un reconocido empresario millonario en las altas esferas alemanas. Sin embargo, se encontraba solo, por haber enviudado de su primer matrimonio. Es así que conoce a una ambiciosa joven de 20 años y volvería a casarse por segunda vez. El nombre de esta joven que pasaría a la historia sería María Magdalena Ritschl, conocida como Magda. De la unión nació su segundo heredero Quandt, Harald Quandt. Harald creció bajo la tutela de su padre, pues el matrimonio de Magda y Günther sería infructífero y terminarían divorciándose en 1928, apenas 7 años después. Magda, al haber sido esposa de Günther, logró pertenecer a la alta esfera social alemán, y al no prosperar su matrimonio, terminaría casándose con Joseph Goebbels, un simpatizante del partido nazi. Con la llegada de los nazis al poder en 1933, Goebbels se convirtió en ministro de propaganda, gracias a su extraordinaria capacidad como orador para azuzar a las masas. El cargo de Goebbels era tan importante que su ahora esposa, Magda Goebbels, sería elevada a la distinción de primera dama del Tercer Reich. La pareja era de entera confianza de Adolf Hitler,
y a este no se le conocía esposa alguna. Pero el partido nazi, sin financiamiento, no hubiese llegado lejos. Hitler acudió a una veintena de magnates industriales, entre ellos Günther Quandt, en una reunión secreta en 1933, cuando apenas había sido electo canciller. A pesar de que muchos de estos empresarios consideraban a Hitler un político mediocre, como reflejó Günther en su diario, decidieron apoyarlo. Hitler les prometió estabilidad económica y política después de años de incertidumbre, así como la oportunidad de expandir sus fortunas. Con estos acuerdos y a pesar de las tensiones entre los Quandt y los Goebbels por Magda, las fábricas de la dinastía empresarial se convirtieron en proveedoras clave para las tropas nazis durante la Segunda Guerra Mundial, produciendo motores para submarinos, lanzacohetes, municiones y misiles antiaéreos. Era tanta la importancia de las fábricas de los Quandt para el régimen, que cualquier torpedo, misil o avión utilizado contra los aliados poseía una batería AFA. El apellido Quandt pasó a estar relacionado con las horas más sombrías de la historia alemana. Entre 1940 y 1945, más de 50.000 trabajadores forzados, incluidos prisioneros de guerra y recluidos de campos de concentración nazis, trabajaron en las fábricas AFA de los Quandt. La fortuna que lograron por la guerra fue estratosférica. Desde telas militares, acumuladores eléctricos, baterías, municiones, armas de fuego, metales livianos y adquisición de bienes por la expropiación de empresas y propiedades judías. Según el historiador Joachim Scholtisek, Herbert Quandt tenía planes de construir una planta donde solo trabajarían esclavos, aunque no existe evidencia de que este plan alguna vez se haya materializado. De lo que sí existe evidencia es que en una de las fábricas de baterías, donde Herbert era el jefe de personal, se forzó a 500.000 de mujeres procedentes de Ravensbrück y Auschwitz a manipular sin protección ardientes ácidos que atravesaban la piel. Todos estos hechos se apoyaron en la investigación que se realizó en 2007 al que se le denominó el silencio de los Quandt, donde también se evidencia que Günther hizo uso de la misma Gestapo para obligar a empresarios a cederle acciones en diversas empresas o eran enviados a campos de concentración. Esta serie de actos execrables que beneficiaron a la familia llegaría a su fin con la capitulación de Hitler el 8 de mayo de 1945. Sin embargo, el pago por sus culpas y ser aliados del Holocausto fue ridículo. Entre mentiras e intereses económicos salieron impunes, o casi, de los juicios de Nuremberg. Günther Quandt fue llamado a declarar en uno de los juicios y alegó que había sido obligado a unirse al bando nazi. Quandt mintió, y se le dio solo 1 año de encierro por presentarse como una víctima más del nazismo. Los aliados tampoco tenían gran interés en ensañarse con los más poderosos industriales del régimen. Estaban más enfocados en el milagro económico alemán y requerían tenerlos de aliados ante el creciente poder del comunismo soviético. 8 semanas después del fin de las hostilidades, la fábrica de los Quandt, AFA, ya proveía de baterías a los ocupantes británicos. Magda Goebbels también pasó a la historia, por suicidarse junto a su esposo y envenenar con cianuro a sus 6 hijos de entre 4 y 12 años, en el famoso búnker del Führer, con el fin de que los aliados no los juzguen o sentencien. Ella envió una carta a Harald, indicando que sería imposible vivir en un futuro donde no estaba contemplado la derrota del nazismo. Harald, quien por decisión personal participó en filas militares, fue tomado prisionero por las tropas británicas, pero extrañamente, fue de los pocos prisioneros que sobrevivieron. Con el inicio del milagro económico alemán, Günther Quandt recuperó su posición como reconocido empresario y cuando murió repentinamente en diciembre de 1954, durante un viaje en el Cairo, dejó a sus hijos Herbert y Harald, un imperio consistente de unas 200 empresas, entre ellas la fábrica de baterías Varta, el consorcio petroquímico Wintershall y un consorcio textil, así como un paquete de acciones del grupo automotriz Daimler-Benz. Los 2 herederos administraron la herencia conjuntamente, pero les fueron delegadas responsabilidades por separado. Mientras que Harald se ocupó de las actividades del consorcio fabricante de máquinas industriales, Herbert se hizo cargo de Varta y de la participación en las empresas automotrices Daimler-Benz y BMW. Este último, la fábrica de motores bávara con sede en Múnich, se convertiría en el mayor desafío de la familia y al mismo tiempo su mayor éxito empresarial.
La historia completa de BMW la puedes encontrar en el botón de la parte superior o en la caja de comentarios. No obstante, te resumimos sus inicios. BMW, Bayerische Motorenwerke, según sus siglas en alemán, fue fundada en 1917 como fabricante de motores de aviones. Su famoso logo blanquiazul representa un propulsor de avión. Con su creciente éxito en 1920, expandió su actividad a la construcción de motocicletas y después a automóviles. Fue en este momento cuando Günther Quandt, el padre de Herbert, compró una fuerte participación de BMW. La Segunda Guerra Mundial dejó a la empresa desacreditada y prácticamente destruida. Tras la guerra y pese a contar con licencia para la construcción de automóviles, el consorcio no se llegó a beneficiar por los aliados, como otros sectores industriales del llamado milagro económico alemán. BMW se encontraba prácticamente en la bancarrota, y su absorción por parte de la sólida Daimler-Benz ya era un hecho consumado. Sin embargo, los planes de venta recibieron una firme oposición por parte de los trabajadores que se identificaban con la marca, así como sindicatos y pequeños accionistas. En 1959, y actuando en contra de toda recomendación bancaria, Herbert Quandt jugó su patrimonio personal al decidir ampliar su participación en las acciones del consorcio hasta una tercera parte y posteriormente en un 50%, una decisión que definiría el destino de los Quandt. Con su dirección personal y el nombramiento de figuras claves al frente de la empresa, Herbert logró un rápido saneamiento pese a que el consorcio se encontraba al borde de la quiebra. En 1962, logró salir de los números rojos, y sus ganancias fueron creciendo año con año. Fueron años de gloria. No obstante, el audaz empresario se convirtió en foco de interés por parte de la opinión pública. Herbert se replegó lejos de los curiosos ojos de extraños, una tradición familiar que sería heredada hacia su última esposa, Johanna Quandt, y a sus hijos, Stefan y Susanne, la cuarta generación de los Quandt. En septiembre de 1967, murió su medio hermano, Harald Quandt, a la edad de 45 años en un accidente aéreo. Herbert intentó cubrir el vacío reestructurando y distribuyendo nuevamente el patrimonio familiar. Él mismo se quedó con el 70% de las acciones de BMW, 65% de la participación en el consorcio eléctrico Varta AG y un 40% de las fábricas de maquinaria IWK. La viuda de Harald, quien renunció a su participación en BMW y Varta, recibió 40% de la participación de IWK y un 11% del capital accionario de Daimler-Benz. En 1974, los Quandt vendieron su participación de Daimler, actual Mercedes-Benz, al gobierno de Kuwait. La viuda de Harald recibió $800 millones mientras que Herbert se quedó con $200 millones. Durante los últimos años de su vida, Herbert reorganizó el imperio familiar de tal manera que no hubiera riñas entre sus herederos tras su muerte. A la hija de su primer matrimonio, Silvia, le dejó un patrimonio consistente en bienes raíces. A los hijos de su segundo matrimonio, Sonja, Sabina y Sven, les dejó la participación en Varta, mientras que a su tercera esposa, Johanna, y sus hijos Susanne y Stefan, les dejó la participación completa de BMW y las participaciones restantes en otras empresas como la farmacéutica Altana. Herbert Quandt murió a los 71 años en Kiel. Y Harald Quandt tuvo herederos. Claro que sí, según el libro Die Quandt del historiador Rüdiger Jungbluth, Harald tuvo 5 hijas, nietas de Magda Goebbels, por tanto, descendientes directas de la cúpula del Tercer Reich. Estas 5 mujeres son aún más herméticas que la rama familiar de Herbert. De ellas muy poco se conoce. Además, el apellido Quandt se fue perdiendo al casarse. Pero el patrimonio de las 5 hijas, aunque representa solo un 10% de toda la dinastía Quandt, se calcula aproximadamente en 6.000 millones de euros diversificados en bienes raíces. De lo poco que se conoce de ellas, las 2 mayores, Katarina y Gabriele, decidieron crear un holding inmobiliario que llevase el nombre de su padre, Harald Quandt Holding, para gestionar entre todas la fortuna familiar. Como curiosidad, Gabriele encontró su refugio emocional en la religión judía y se convirtió al judaísmo a los 16 años, algo inaudito, considerando quién fue su abuela. Por parte de los herederos principales de Herbert, su última esposa Johanna y sus 2 hijos fueron los más conocidos de la dinastía.
por su participación en el grupo BMW. Esto gracias a que en 1995 entró una ley que obligaba en hacer públicas las participaciones accionarias de las empresas más importantes del país. Hasta antes de eso, tener conocimiento sobre la importancia y el pasado familiar era prácticamente imposible. Entre tanto hermetismo, existió una leyenda urbana no desmentida, en el que una vendedora de tienda de comestibles le preguntó a Johanna después que ella pagase la cuenta: ¿No es usted la señora Quant? A lo que respondió: ya me encantaría serlo, señorita. Si bien los últimos Quant valoraban el silencio y privacidad por sobre todas las cosas, eso no les eximía de influencia y poder. En 2013, es conocido que ofrecieron una donación importante de dinero al Partido Conservador de la entonces canciller Angela Merkel. Johanna Quant, la mujer más rica de Alemania en su momento y a quien se le conoció como la Dama de BMW, falleció en el 2015 a los 89 años de edad. Con su deceso, sus acciones pasaron a sus herederos directos, Stefan y Susanne. Los hermanos en conjunto, según Bloomberg, poseen una riqueza estimada en 36.465 millones de euros. Además de BMW, tienen empresas clave como la logística alemana Logwin, la farmacéutica Altana y la energética Nordex, así como la compañía holandesa de software Gemalto, entre sus negocios principales. Tras la muerte de su madre, Susanne Klatten, por el apellido de su esposo, pasó a convertirse en la mujer más rica de Alemania con su patrimonio personal, y su hermano como el quinto alemán más rico. Ambos hermanos están incluidos entre las 50 personas más ricas del planeta. Es conocido también que el hermetismo que caracterizó a la familia estuvo acompañado de generosas obras de caridad, papel que tomó Johanna y heredó Susan. Por ejemplo, en 2016 la familia donó $100 millones a organizaciones sin fines de lucro, niños desfavorecidos en Berlín y a refugiados. Susanne estudió en Estados Unidos y trabajó como aprendiz en la planta de BMW en Múnich, bajo el seudónimo de Susanne Quant. Esto para cuidar su vida privada al máximo. Por otra parte, su hermano Stefan estudió ingeniería comercial y ha trabajado en Hong Kong y en Estados Unidos. Se casó en 2005 y tiene un heredero. Al 2024, los hermanos Quant mantienen su hegemonía como la familia más rica de Alemania. A pesar del rechazo público que sufrieron después de la guerra, los Quant continúan invirtiendo globalmente y prefieren no hacer comentarios sobre su fortuna. Los historiadores reconocen que la familia ha tenido que vivir con su apellido, que forma parte de la historia. Si bien en 1999, la automotriz alemana se convirtió en miembro fundador de la Fundación para la Memoria, Responsabilidad y Futuro, cuyo objetivo es compensar a los ex trabajadores forzados durante el régimen nazi. Y en 2017, BMW hizo públicas sus disculpas en su aniversario número 100. La opinión pública considera que la justicia jamás llegó a tocar a los poderosos del Tercer Reich, entre ellos, los Quant. No olvides dejarnos tus comentarios, con las lecciones que aplicarás a tu vida personal como financiera, así como sugerencias para más contenido. Si te ha interesado la historia de la familia Quant, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para explorar la vida y logros de otros grandes personajes de la historia, desde una perspectiva empresarial.